Buen día. Bien. Este es el tercer video sobre los métodos de proyección de oferta, demanda y precios. Vamos a ver los últimos dos métodos, métodos técnico-económicos y los métodos híbridos. Entonces, dentro de los métodos cuantitativos, los métodos técnico-económicos se caracterizan por las siguientes premisas. Estos modelos de por sí suelen ser los más precisos, ¿cierto? De todos los conjuntos que hemos visto dentro de los modelos cuantitativos. Estos suelen integrar varios efectos y armar modelos mucho más complejos y completos que los anteriores. Se pueden aquí combinar efectos como la topología, la tecnología, la estructura de costos, la dinámica del mercado de una manera mucho más completa que lo que vimos en los anteriores modelos. Por eso mismo, es que los modelos económicos, y por eso los resalto en rojo, estos modelos tienen la habilidad de poder determinar el comportamiento del futuro para situaciones a las que nunca se había necesariamente enfrentado en los históricos. ¿Sí? Entonces, estos modelos tienen una habilidad enorme. Eh, pero pues obviamente, esto depende si el modelo técnico-económico fue construido con muchísimo rigor. Eh, Las técnicas matemáticas usadas para construir modelos técnico-económicos, pues la más clásica es lo que se conoce como programación entera lineal, pues por sus siglas MILP, o programación entera no lineal, como MINLP. ¿Cierto? Esas técnicas son técnicas matemáticas que se ven en distintas carreras de ingeniería y de algunas de carreras de econometría. Entonces, son pues, técnicas matemáticas, no son tan ajenas a nuestro entender de como ingenieros, pero que pues son en este caso utilizadas de forma específica para construir variables técnico-económicas. La otra técnica que está siendo muy utilizada, muy de moda últimamente, pues es obviamente las técnicas de inteligencia artificial, ¿cierto? Estas han tenido un boom desde hace aproximadamente unos 10 15 años. Últimamente eh, se ha potenciado muchísimo más esas herramientas gracias a los enormes avances en avances en la capacidad de la inteligencia artificial de interpretar el lenguaje humano, haciendo que pues, el acceso a las técnicas de inteligencia artificial sea mucho más fácil que hace una o dos décadas. Pero pues estas técnicas existen desde ya hace mucho tiempo. Eh, ¿Cómo es la estructura de un modelo técnico-económico? Antes de ver la estructura interna del modelo técnico-económico, pasemos a entender más o menos de qué consta así a forma global. La idea es, por ejemplo, que un modelo técnico-económico prediga, por ejemplo, la demanda de un producto X, un puzzle D. Entonces, esa demanda de producto, la idea es construirla en función de muchas variables, no solo en función de una, como vimos en los modelos estadísticos, donde solamente era en función del tiempo y nada más. Aquí se busca que sea en función de tantas variables como sea necesario para que nos represente la realidad de un proceso, de la dinámica de la variable que quiero, que en este caso es la demanda de un producto. Entonces, por ejemplo, no es que tenga que ser así, pero por ejemplo, podrían ser variables como cuáles. Por ejemplo, el precio. ¿El precio de quién? Pues de mi producto. Eh, lo lógico es que si el precio de mi producto se eleva demasiado, pues seguramente la demanda de mi producto al comienzo se alcanza a mantener, pero después de un corto plazo, ya un mediano o largo plazo, mantener precios altos, seguramente el modelo me debe predecir de que mi demanda de productos se reduce porque el mercado se resiente cuando ya los precios altos se mantienen, obviamente. La otra dinámica que se puede incluir, por ejemplo, es un PSUS, que podría representar el precio de bienes sustitutos, que también pueden influenciar en la demanda de mi producto. Por ejemplo, ¿qué tal que mi producto sea
carne de aves de corral, ¿sí? Carne de pollo, carnes blancas como de pollo o de pescado, por ejemplo. Entonces, hay bienes sustitutos como la carne de vaca o la carne de cerdo, cuyos precios pueden influenciar en la demanda de mi producto. Si la carne de res o la carne de cerdo tiene precios mucho más elevados que los míos, entonces yo podría aspirar a que mi modelo deba poder predecir que la demanda de mi producto, que es carne blanca, aumente. ¿Por qué? Porque hay hay bienes sustitutos cuyo precio es mucho más elevado que el precio que yo ofrezco, por lo tanto, mi demanda debería ser mayor, ¿cierto? Este tipo de dinámicas uno aspira a que un modelo técnico-económico lo prediga. Los precios de bienes complementarios, como este variable P sub C, también podría ser incluida. Ejemplo, por ejemplo, yo produzco café granulado. Si mi producto es café granulado, entonces posiblemente los precios del azúcar, en determinado porcentaje, los precios del azúcar podrían influenciar en el consumo de mi producto, café granulado. ¿Por qué? Porque no son muchas las personas que les gusta el café granulado sin azúcar. Sí, las hay, pero no son la mayoría. Entonces, si los precios del azúcar se elevan demasiado, eso posiblemente podría influenciar a que mis consumidores de café granulado se reduzcan y por lo tanto la demanda de mi producto se reduzca. Y lo otro, que tal que los precios del azúcar sean muy bajos. Si los precios del azúcar sean muy bajos, tal vez no necesariamente varíen en la misma proporción, pero puede afectar en alguna medida esto mi demanda de producto. Y así sucesivamente. Pueden haber variables de clima económico, por ejemplo, el PIB, el Producto Interno Bruto del país, puede, en determinada manera, puede estar influenciando mi demanda de producto, o variables de clima sociopolítico, también ellas como políticas de tratados de libre comercio, o el clima sociopolítico en cuestión de que si en determinado periodo de tiempo tenemos tendencia a que el país esté gobernado por un país de, de inclinación de izquierda o inclinación de derecha, pues eso puede influenciar de alguna manera algunos productos en particular y tal vez uno de esos productos sea mi producto X, ¿cierto? Ese tipo de variables son las que uno aspira a que sean incluidas en un modelo técnico-económico y que ese modelo sea capaz de predecir mi demanda en función de esas y quién sabe cuántas otras variables más. Mientras los constructores de este modelo tengan la habilidad de convertir estas variables y complementarlas con ecuaciones que logren representar la realidad de las cosas, pues genial, que tendríamos un modelo técnico-económico bastante robusto y al que yo puedo confiar en mis predicciones tanto de demandas de productos como ofertas, y no solo de productos, sino de materias primas, e inclusive precios. Ahora sí, ¿cómo es la estructura más o menos por dentro? Más o menos por dentro, así el concepto muy general de cómo es un modelo técnico-económico es más o menos con esta idea. Es un modelo que, como ustedes pueden ver, todo depende de todo. Los costos influyen los precios influyen la demanda y la demanda influye los costos. Y está en un ciclo. Esta es la idea del mercado. La idea del mercado es esto, que el mercado no se rige de forma lineal, mientras no sea monopolio, mientras no sea monopolio, un mercado no se rige de manera lineal, sino que se rige de manera cíclica, donde todos los agentes del mercado se influyen uno sobre el otro para coordinar la oferta y la demanda. Entonces, pongamos un ejemplo relativamente sencillo. Por ejemplo, ¿qué tal que mis costos de operación, mis costos de producir mi producto en determinado momento sean muy altos? Por X o Y motivo sea muy alto. Entonces, si es así, ¿qué va a pasar con los precios que yo voy a proponer al mercado? Seguramente, de acuerdo a mi política de precios, si mis costos son relativamente elevados, pues yo tendré que elevar mis precios. Obviamente, mi política de precios dictará que no necesariamente es la misma proporción. Si mis costos aumentaron 10%, no necesariamente mis precios aumentan 10%. Puede que sí, puede que no. Eso depende de mi política de precios. Si tengo un alto volumen de empresas competidoras, seguramente la proporción no es directa.
sino que tendré que atenuarlo un poco, un porcentaje un poco por debajo de mis costos, hasta donde yo pueda resistir con tal de mantenerme competitivo. Y eso lo elige la política de precios y aquí seguramente hay una serie de ecuaciones que toman la decisión de cuánto porcentaje de esos costos se trasladan a los precios. Aquí hay un modelo de política de precios. Digamos que esos precios se mantienen ahí. Entonces los precios son calculados en función de las políticas de precios, las cuales a su vez están en función de los costos. Estos precios afectan la demanda. ¿Por qué? Porque si bien mis precios puede que los suba, todo depende también de mi competencia. Si mi competencia simultáneamente también eleva sus precios y todos los precios de ese producto, de todos los oferentes en el mercado suben, entonces la aspiración es que un modelo técnico económico prediga que esa demanda a cierto plazo va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque si mis precios se elevan demasiado y tengo productos sustitutos o más que todo sustitutos que pueden reemplazarme el mío, entonces el mercado de lógica se va a inclinar a utilizar los productos sustitutos y no usar mi producto. Por lo tanto, mi demanda se disminuiría. ¿Quién calcula? ¿Quién es el capaz de predecir esas cosas? ¿Quién es el capaz de tomar mis precios más los precios de la competencia y predecir cómo va a comportarse la demanda? ¿Quién? Pues el modelo de demanda. Aquí va a haber una serie de ecuaciones que en función de mis precios y de los precios de la competencia debe poder predecir cómo va a ser la demanda. Y ahora, la demanda afecta mis costos. ¿Por qué? Porque si la demanda es muy alta, yo puedo aspirar de pronto a utilizar la totalidad de mi planta. Y si utilizo la totalidad, toda la capacidad instalada en mi planta, seguramente mis costos en general van a disminuir. O sea, a mí me va a costar más barato producir cada unidad de mi producto porque estoy utilizando toda la capacidad de mi planta al máximo. ¿Por qué? Porque si hay una demanda muy alta, pues yo voy a poder aspirar a utilizar toda mi capacidad instalada, ¿cierto? Seguramente muchas cosas se me van a abaratar y mis costos disminuirían, ¿cierto? Mis costos en neto disminuirían. Esto lo que predice en general un modelo de oferta. Aquí te habría una serie de ecuaciones que deben ser capaces de reproducir esa dinámica que yo estoy mencionando aquí. Entonces, como pueden ver, aquí cerramos el ciclo. El ciclo es que pueden haber variables que aumentan o disminuyen costos, aumentan o disminuyen precios, aumentan o disminuyen demanda. Y todos en un ciclo jalándose el uno al otro, para arriba o para abajo, tratando de conciliar entre las distintas partes del mercado, tratando de balancear entre la oferta y la demanda, cómo se balancean los precios para establecer entonces la dinámica de un mercado. Esto es básicamente el concepto de capitalismo, ¿sí? Básicamente en su versión más sencilla, y la que se basan muchísimos teóricos del capitalismo en decir que este sistema se autorregula. Se autorregula porque si efectivamente hay suficiente número de oferentes, de productores, y hay suficiente número y variedad de consumidores, pues el mercado por sí solo en teoría debería autorregularse. Regularse y llegar a una dinámica de precios y de costos y demanda beneficioso para todas las partes. Pero esto obviamente no siempre en la práctica se cumple porque no siempre está balanceado la cantidad y calidad de los oferentes con la cantidad y calidad de los demandantes de un producto. Bien, eso es básicamente los modelos técnico-económicos. ¿Qué vamos a ver de esto? Solo la teoría. Aquí no vamos a incluir ninguna herramienta de cálculo ni ecuaciones. Esto pertenece al rasero de los econometristas y de los mercadotecnistas, ¿cierto? Las personas muy profesionales en hacer estudios de mercado. Nosotros no vamos a hacer ese tipo de modelos. Nos tocaría estudiar 2, 3 semestres para hacer ese tipo de modelos. No es nuestro quehacer, entonces solamente lo dejo como cultura general y como información de teoría para estudiar. El último grupo son los métodos híbridos. Los métodos híbridos, como lo había mencionado en el primer video, son una combinación de los métodos estadísticos y los métodos tecnoeconómicos.
¿cierto? Es una combinación de esas dos cosas, de los estadísticos y los técnico-económicos. ¿Cómo? Pongamos el mismo ejemplo que estábamos trabajando ahorita, el de calcular, pero en este caso, más que la demanda, calculemos, por ejemplo, un precio. Entonces, vamos a armar un modelo híbrido del precio de un producto en función de CRM, que son los costos de producción, del Q sub D, que es la demanda del producto, del precio de bienes sustitutos, del precio de bienes complementarios, del clima económico y del clima sociopolítico, ¿cierto? Eso sería lo que uno haría para construir un modelo de precios con un modelo híbrido, ¿cierto? Y usted dirá, ah, pues, casi lo mismo que un modelo técnico-económico, ¿sí? Sí, no. Lo sí es que sí vamos a incluir múltiples variables, tal como el técnico económico lo dice. El asunto es que no vamos a ponernos a escribir todo un mundo de ecuaciones para modelo de oferta, ni un mundo de ecuaciones para modelo de demanda, ni un mundo de ecuaciones para política de precios. No, aquí vamos a armar una ecuación genérica eh, que agrupe a todas las variables del tiempo, ¿sí? Y se va a hacer por método estadístico. ¿Listo? Entonces ahí es donde los métodos estadísticos ingresan. ¿Por qué? Porque se va a hacer por método estadístico cómo incluir todas las variables en una sola ecuación. Para hacerlo sencillo y solo a modo de ejemplo, entonces voy a hacerlo más sencillo. Voy a eh, eliminar los bienes sustitutos y los bienes complementarios solo. Bueno, perdón, y el clima sociopolítico, esas tres las voy a eliminar solo para, con fines de simplificar el ejemplo y que veamos un ejemplo numérico de cómo se construiría un modelo híbrido. Bien, entonces, ¿cómo sería? Entonces, si eliminamos esas tres, nos quedaría que el modelo híbrido del precio queda en función de del costo de las materias primas, de la demanda del producto al que le voy a calcular el precio y del PIB, ¿sí? Del PIB del país. Entonces, el primer paso sería que nos toca disponer de un modelo matemático para cada una de estas variables independientes. De cada una de estas tres, en este caso, de estas tres variables independientes, tengo que tener un modelo, preferiblemente un modelo estadístico. ¿Sí? Ya debo tener previamente un modelo estadístico para poder predecir el futuro de cada una de estas tres. Entonces, por lo tanto, debo tener un modelo estadístico para CRN, para Q sub D y para PIB. Cada uno de esos modelos estadísticos puede ser de un modelo, de un tipo de modelo estadístico diferente. Lo importante es que tener la proyección, armar. Entonces, ¿eso cómo lo construimos? Ya lo sabemos hacer. Como vimos en el segundo video, necesitamos datos históricos de cada uno de esos tres variables y construir una proyección, la mejor proyección posible para cada uno de esos tres casos. Y lo que le digo, cada una de esas puede tener un modelo estadístico diferente como el mejor. No tiene nada que ver. Calculamos cada una de forma independiente. Segundo, construir un modelo para el precio histórico, o sea, para la variable dependiente, utilizando el concepto de regresión lineal múltiple. Es decir, que el precio del histórico y a su vez el precio del futuro va a estar en función de una constante a sub 0 más una constante a sub 1 por el precio de las materias primas, más una constante a sub 2 por la demanda del producto, más una constante a sub 3 por el PIB, ¿cierto? Esa es básicamente la idea, construir un modelo de regresión lineal múltiple en función de las variables independientes que yo le defina. En este caso, tres variables independientes, una dependiente del precio, y a cada una le tengo sus históricos y, por lo tanto, su proyección. Tercer paso, entonces, estimar los precios del futuro utilizando el modelo de regresión lineal múltiple que acabé de construir con los históricos. ¿Listo? Y listo, eso es todo. Veámoslo a modo de ejemplo con diapositiva. Aquí tenemos los años históricos de 2000 a 2014 y digamos que voy a hacer una proyección del 2015 al 2019. Tengo mi costo de materias primas históricas y en rojo, las proyecciones de las materias primas, del futuro. La demanda, lo mismo, y el PIB, lo mismo.
Ahora tengo mis precios del producto, que es lo que quiero extrapolar hacia el futuro. Mis precios del producto lo tengo los históricos. ¿Cuál es la idea? La idea no es venir aquí a armar un estadístico de una vez de estos, ¿no? No, porque un estadístico quedaría con una sola variable independiente que sería el tiempo. No. ¿Cuál es la idea? La idea es haber armado un modelo estadístico para haber predicho estas tres en rojo de la materia prima, estas tres en rojo de la demanda y estas tres en rojo del PIB. Tengo tres modelos estadísticos por los cuales, uno para cada variable, de los cuales usé para calcular estas rojas, ¿cierto? Y el precio del producto, calculado con mi ecuación de regresión lineal múltiple, se construirá con el modelo de regresión, que sería una constante a sub 0, una a sub 1 multiplicada por la primera variable, a sub 2 multiplicada por la segunda variable, más a sub 3 multiplicada por la tercera variable, y esa la uso para predecir tanto los históricos, para ajustar los históricos, como para predecir los datos del futuro. Esa es la idea. Listo. ¿Cómo se hace? En Excel es relativamente sencillo, solamente tengo ya mis históricos y mis extrapolaciones, ya cada una de esas armadas, y lo que hago es montar la ecuación con esas tres constantes que las debo tener conocidas en alguna parte de Excel, las debo tener conocidas, monto las ecuaciones con las celdas respectivas y copio la fórmula de ahí para abajo, desde la primera hasta la última. El problema es hallar esa a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3. ¿Cómo se calcula? Se calculan con el solver de Excel. Entonces se puede hacer por un método de ajuste de parámetros. Entonces voy al menú datos, solver, y en el solver mando a minimizar el error cuadrático medio de la diferencia entre el precio de mi producto calculado por la regresión con datos históricos versus el precio del producto histórico. Como quien dice, calculo el error cuadrático medio entre estas dos columnas, pero solo con datos históricos. Y ese error yo lo minimizo con el solver. Lo minimizo manteniendo como variables ajustables mis cuatro constantes que van a aparecer en el modelo de regresión, ¿cierto? Si hago ese ejercicio para este ejemplo en particular, me va a dar que los coeficientes a sub 0 o a sub 3 me va a dar estos valores que tengo acá, ¿cierto? Y ya teniendo esos valores calculados, pues yo entonces ahí ya obtengo el ajuste histórico usando mi regresión y como ya tengo extrapoladas las tres independientes, entonces ese modelo lo puedo seguir usando para el futuro y él va a poder entonces predecir el futuro. ¿Listo? ¿Eso cómo se hace en la calculadora? La calculadora que tenemos resulta que hace también regresión lineal múltiple. Entonces yo puedo ir, tomar mis datos históricos, pegarlo en la hoja pronósticos, y tengo mis datos históricos, mis datos a pronosticar, mis datos históricos, ¿cierto? Marco con una X el modelo de regresión lineal múltiple, es decir, marco esta X de aquí. Expando el esquema aquí para poder ver las otras columnas ocultas. Resulta que el método de regresión lineal tiene una columna oculta por cada variable independiente que yo necesite. Las variables independientes las tengo que poner necesariamente aquí en esta sección. Si llego a necesitar más columnas, las agrego simplemente. Y sobre esas columnas voy colocando ordenadamente los títulos de cada variable y los datos históricos y las proyecciones de cada variable. Ya debo tener las proyecciones listas. La calculadora no me va a elegir la proyección, no me va a elegir el modelo más adecuado para cada variable independiente que yo debo usar para proyectar. No, previamente proyectó cada una de manera independiente. Listo, entonces aquí ya tengo mis históricos y mis proyecciones de cada uno. Y una vez hecho eso, simplemente le doy clic a pronosticar y el modelo pronostica. ¿Listo? El modelo ya de una vez le va a armar los históricos y le va a armar la proyección, tal cual como hicimos con los modelos estadísticos convencionales. Bien, entonces vamos a proceder a hacer esto rápidamente en esta calculadora y observen de que es bastante fácil. Los datos fuente
los datos fuente están aquí donde dice datos históricos. Aquí están los datos de este ejercicio, ¿cierto? Mire que aquí están los precios del producto y mis tres variables independientes ya están ahí. Entonces voy a usarlo en la calculadora. La calculadora, si necesito más datos, no necesito borrar esto. Simplemente me paro en la hoja, le doy mover o copiar, le doy crear una copia, la copio ahí, por ejemplo, y aquí hace una copia. Esta hoja de copia es la que yo puedo usar para este ejemplo. Ejemplo de modelo híbrido, por ejemplo. Voy a ponerle híbrido para que quede claro y que este es el ejemplo del modelo híbrido. Y ahora sí, sobre esta hoja de híbrido puedo trabajar. Entonces, lo primero voy a copiar las variables, voy a copiar los años. Los años son según los datos de entrada, vamos a ver, del año 2000 hasta el 2019. Entonces, del año 2000 hasta el 2019 ya los tenía, menos mal. Voy a borrar los datos antiguos, pero sobre la hoja de híbrido, ¡pam! Y voy a borrar todo esto, que ya no necesito. Y monto entonces lo que habíamos visto, que es, cojo regresión lineal múltiple y expando. Y aquí debo colocar los títulos de cada una de las variables y abajo sus datos y sus extrapolaciones. Entonces voy a tomar estas tres variables, le voy a dar copiar y le digo aquí pegar valor. Lo pego como valor para no tener problemas. Y me traigo tanto sus históricos como sus extrapolaciones que ya previamente ya las había hecho. Pues ya previamente había hecho estas extrapolaciones, ustedes la harían en sus ratos libres, confirman que estas extrapolaciones están bien hechas y ahí entonces montaría todos mis datos. ¿Listo? Confirmo de que efectivamente están los libros. Listo. Regresión lineal múltiple y procedo entonces a montar mi variable dependiente, que es el precio del producto. Pero no lo voy a colocar aquí en el nombre, más sí le voy a colocar aquí las unidades y los datos. Entonces, las unidades son dólares por litro. Toma lo de dólares por litro y se lo escribo acá, dólares por litro. Y le pongo solo sus históricos. Entonces pongo los históricos. Pego como valor y ahí están los valores históricos hasta el 2014 de mi variable que quiero extrapolar y que le voy a aplicar regresión lineal. Y ya, básicamente eso es. Básicamente es, ahí está claro las variables independientes, la variable dependiente, la otra variable independiente que es el tiempo, y escogido regresión lineal múltiple, le doy pronosticar. Y voilà. Automáticamente él me predijo los históricos y su extrapolación. Y si puedo ver, puedo confirmar por la ecuación que efectivamente está usando una regresión lineal múltiple. ¿Por qué? Porque si vamos aquí a parámetros, puedo observar de que me calculó aquí el coeficiente independiente, o sea, la sub 0, este es el A sub 1, o sea, el coeficiente que acompaña a la primera variable, el coeficiente que acompaña a la segunda variable, y ese es el coeficiente que acompaña a la tercera variable, ¿cierto? Y esa es la fórmula que efectivamente vemos acá. Ahí podemos ver de que esa es la fórmula que él está trabajando. ¿Listo? Y podemos ver de que efectivamente esas son las variables independientes y ese es el modelo. Y ese es el mismo para la zona de datos históricos y también para la zona de extrapolación. O sea, exactamente la misma fórmula. ¿Listo? Y de esa manera entonces el modelo pues hace ese ajuste de forma bastante rápida. Las estadísticas, pues podemos confirmar las estadísticas sin ningún problema, tanto de los históricos como de los pronósticos. Y aquí en la gráfica, bueno, los parámetros ya las hemos visto, y en la gráfica podemos observar la tendencia. Aquí en esta, pues no, como este estaba diseñado para estos modelos sencillos, aquí este está diseñado para que grafique los métodos exponenciales y también el método de regresión lineal. Y ahí podemos ver la regresión lineal versus los datos históricos y podemos ver de que las noticias no son tan buenas en cuanto a la capacidad de pronóstico de este modelo, ¿cierto? Y eso es lo que veremos aquí. Aquí lo podemos ver con un zoom más claro.
Aquí podemos ver de que en este modelo híbrido que acabamos de construir, en rojo están los históricos y en azul lo que se predijo de los históricos más lo que se predice en el futuro de este comportamiento. Ustedes, como pueden observar aquí, podríamos concluir que este modelo no coincide bastante bien el comportamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vemos de que los históricos muestran de que tienen un comportamiento en un máximo, en un punto intermedio, y después de este año, que es aproximadamente el año 2011, más o menos, de ahí en adelante los precios bajan, ¿cierto? ¿Y qué vemos de que predijo el azul, que es el modelo técnico, el modelo de vídeo que acabamos de hacer? El modelo de vídeo que acabamos de hacer predijo fue la tendencia y se quedó con la tendencia positiva ascendente. No fue capaz de predecir que aquí iba a haber un máximo y que de ahí en adelante tenía que bajar, ¿cierto? Esa es la desventaja de utilizar un modelo híbrido, con tan poquitas variables y armada con un modelo estadístico, ¿cierto? Que no necesariamente el hecho de combinar lo estadístico con lo técnico económico, necesariamente eso va a implicar de que me va a dar un modelo mejor. Aquí, como vemos, evidentemente no es un buen modelo porque precisamente los últimos 4 años históricos la tendencia era bajando y el modelo no fue capaz de predecir eso. ¿Y por qué? Porque seguramente cada una de las variables históricas no presentaba ese comportamiento de que los últimos 4 años baja. Es lo más probable, lo podemos ver aquí en los datos. Podemos ver aquí los últimos 4 años históricos como para analizar a ver si muestra eso. Las materias primas muestra de que va subiendo. La demanda muestra que sí, efectivamente va bajando, pero el PIB va subiendo. Entonces, dos variables iban subiendo, la tercera iba bajando. El problema con la tercera es que la tercera iba bajando y subiendo. Entonces, el problema es que unas variables pueden tener un comportamiento con una tendencia muy clara y el otro con unas tendencias variables o con variabilidad o con estacionalidad y las otras no. Entonces, como cada variable independiente puede tener un comportamiento muy diferente a la otra, no necesariamente una regresión lineal múltiple desde el punto de vista estadístico va a ser capaz de resumir todo y capturar todas las dinámicas de todas las variables al tiempo. Entonces, desafortunadamente, ese es el defecto de los modelos híbridos. Son fáciles de construir relativamente, pero el problema es que no necesariamente me van a entregar buenas predicciones. Aquí podemos decir claramente de que esto no es un modelo bueno, en este caso, y las opciones que nos queda para mejorarlo es quizás construir mejores proyecciones para cada variable individual o tal vez escoger más variables o simplemente variables diferentes a las tres que escogimos como las independientes, ¿cierto? Pero eso pues requiere un estudio más profundo que no vamos aquí a detenernos en este video a discutir. Bien, eso era básicamente lo que había que comentar de las proyecciones de oferta y demanda en general. El último tema que nos queda es hablar de las proyecciones de los precios. Las proyecciones de los precios es prácticamente lo mismo que ya vimos, ¿sí? Proyectar precios de productos o de materias primas, vamos a aplicar los mismos métodos anteriormente vistos, ya sea los métodos de datos simples o los métodos estadísticos. No vamos a aplicar métodos técnico-económicos y no vamos a aplicar tampoco métodos híbridos para predecir precios. Sin importar el método cuantitativo que se use, lo más recomendable es tomar precios históricos y antes, así como a los de demanda, oferta y demanda, le eliminábamos datos atípicos, por si había, a los precios históricos también, a los precios históricos también le vamos a eliminar datos atípicos, pero adicionalmente a los precios históricos le vamos a eliminar algo más que los atípicos. Le vamos a eliminar adicionalmente el efecto de la inflación. Para hacer esto, recomiendo que entonces consulten el documento Proyecciones y Situaciones Especiales, donde hay un ítem especial que habla sobre cómo eliminar la inflación a los precios históricos, para que entonces ustedes aprendan a hacer ese ejercicio y se lo apliquen a los precios que ustedes vayan a trabajar. Bien, y listo. Eso es todo lo que tenía que comentar. Buena tarde.